Restaura, Señor, alienta mi ser y sopla tu espíritu con todo poder. Derrama tu gracia, que escuche tu voz y en tu presencia descansa. Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es no seas incrédulo, sino creyente. Jesús dijo a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Y en otras ocasiones dijo al resto de sus discípulos palabras semejantes en otro tipo de situaciones. Desgraciadamente, el texto nos habla de un comportamiento bastante común entre creyentes. En muchos momentos de la vida, los creyentes no se comportan como tales, sino con poca o ninguna fe. En algunos momentos pueden llegar a actuar como perfectos incrédulos. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué sucede? ¿Podemos impedir que esto nos pase a nosotros? Veamos. Hablemos en primer lugar de los incrédulos y los creyentes. Los incrédulos somos todas las personas, por naturaleza, antes de que la luz de la gracia redentora de Dios nos alcance. En 2 Corintios 4, 3 al 4, se nos dice que nuestro Evangelio está encubierto entre los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. La incredulidad es una tendencia pecaminosa a no creer en la verdad, sino en la mentira. En Tito 1:15 se nos dice que todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Así pues, según estos dos textos que hemos visto, todos nosotros, los que aún ahora somos creyentes, antes de serlo, éramos incrédulos. Teníamos cegado el entendimiento por el Dios de este siglo, Satanás, para que no pudiéramos entender y comprender el Evangelio de luz del Señor Jesucristo, para que no pudiéramos ser alcanzados por la luz de la verdad de Dios.
Eso era algo en todos como una tendencia, como una disposición permanente y continua hacia la mentira y al rechazo de la verdad. Esa es la consecuencia final de la incredulidad, el rechazo de la verdad, aunque ésta sea la verdad de Dios, que ofrece a Jesús como Salvador. Dice Juan 6:64, hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Por tanto, esta es la disposición del corazón incrédulo, del ser incrédulo de la persona, el rechazo de la verdad de Dios. Una verdad que quiere, de parte de Dios, hablarle de un Salvador, quiere hablarle de la gloriosa obra que ha hecho en la cruz ese Salvador, pero que el ser humano rechaza por la condición de incredulidad en la que se encuentra. La incredulidad hace que los que no creen se comporten incluso como enemigos de los creyentes. En 2 Corintios 6:14, el apóstol Pablo dirá a los creyentes, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Aquí se asocia la incredulidad con la injusticia y con las tinieblas. Y por otra parte, los creyentes están asociados a la luz, a la justicia de Dios, a la verdad. Así pues, lo que Pablo está diciendo es que no puede haber comunión, compañerismo entre la luz y las tinieblas, entre la justicia y la injusticia, entre la verdad y la mentira. Estas cosas son todas ellas antagonistas. Por tanto, el incrédulo, desde su condición de amar la mentira, de amar la injusticia, de rechazar la verdad, pues se convierte de sí mismo en enemigo de todo aquel que se encuentra en el otro lado, en el lado opuesto. Los creyentes, por el contrario, son las personas que por la luz de Jesús han dejado la ceguera de la incredulidad en que se encontraban para creer en Jesús como Salvador y Señor. En Juan 12:46, Jesús dijo, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Por tanto, el creyente es alguien que está en la luz de Jesús, que por esa luz de Jesús ha creído en Él, que por esa luz de Jesús no permanece en tinieblas. Esto es una forma de definir a un creyente, una persona que está en la luz de Dios, una persona que está en la verdad del Señor, una persona que cree en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Por la palabra de Dios ha sido posible ese milagro. Por la palabra de Dios aplicada por el Espíritu Santo a una persona, ésta llega a creer en Jesús y en su salvación. En Juan 5:24, Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Por tanto, la fe no solo es creer en Dios, sino es creer a Dios, creer en Él, pero también a la palabra que Él ha comunicado, al mensaje que Él ha comunicado, el mensaje de salvación, al mensaje de aquello que tiene que ver con el futuro, con el más allá, con lo que espera el ser humano en el más allá y cómo puede prepararse para encontrarse con un más allá bienaventurado. Todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna.
hemos leído. Entonces, como creyente, una persona pasa a disfrutar de los beneficios salvíficos ofrecidos por Dios. En Juan 3, 18 y 36, Jesús dijo: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Por tanto, en este texto último se nos muestra cómo creer, ser creyente, supone no tener la condenación, no estar bajo la condenación, sino que por el contrario, estar en Cristo y con Él estar en la vida eterna. Y en la condición de creyentes, aquellos que adquieren esa condición a través de la fe en Jesús, quedan apartados por Dios de los incrédulos como pueblo santo de Dios. En 2 Corintios 6:15, el apóstol Pablo nos dice: ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? Cristo y Belial, Cristo y Satanás. Belial es uno de los nombres de Satanás. ¿Qué concordia hay entre Cristo, la luz, y Belial, las tinieblas? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué parte tiene un creyente con el incrédulo? La fe en Cristo les ha separado. La fe en Cristo supone salvación, vida eterna. La ausencia de fe en Cristo, la incredulidad, supone condenación, perdición. Por tanto, la fe en Cristo divide a la humanidad. Los hombres se dividen de muchas maneras: ricos, pobres, blancos, negros, de occidente, de oriente. Los hombres se dividen de muchas maneras unos a otros, pero todas esas maneras no valen ante los ojos de Dios. Para Dios solo hay los que están en Cristo y los que están sin Cristo. Los que creen en Cristo y tienen vida eterna, y los que no creen en Cristo y están en condenación. Por tanto, la Biblia habla de los incrédulos y de los creyentes. Pero también la Biblia habla de los creyentes incrédulos. Esta frase sé que suena un poco extraña, porque son palabras, como hemos visto, contradictorias, en sí mismas son contradictorias. Creyente e incrédulo es lo opuesto, una cosa con respecto a la otra, pero vamos a hablar de los creyentes incrédulos. De los creyentes incrédulos decimos primeramente que son creyentes incrédulos. La primera palabra es creyentes. Por tanto, decimos primeramente de estas personas que son creyentes. Son creyentes porque creen en muchas cosas fundamentales que solo pueden creer los que verdaderamente son hijos de Dios, los que verdaderamente son salvos. Estas personas de las que hablamos son creyentes. En Mateo 16, 15 al 17, Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro es un ejemplo de creyente, de verdadero creyente, porque entendió que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. Él lo entendió. Y esto solo puede entenderlo alguien a quien el Padre mismo se lo revela, según hemos leído. Por tanto, un creyente es alguien que cree en lo fundamental para ser verdaderamente salvo. Si un creyente deja de creer en lo fundamental de la palabra de Dios, pone en duda lo que es. En 1 de Juan 1, 6 al 8 se dice:
Si decimos que tenemos comunión con Él, con el Señor, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Según este texto, hay algo que es fundamental. Para tener comunión con Dios hay que andar en luz, porque Él es luz. Si alguien dice que tiene comunión con Dios y anda en tinieblas, miente, según acabamos de leer, porque sólo aquellos que andan en luz tienen comunión con un Dios que es luz. Solo aquellos que están en luz han sido limpiados de sus pecados por la sangre de Jesucristo. En definitiva, si alguien deja de creer en algo fundamental de la palabra de Dios, como es tener luz, andar en luz, para estar en comunión con Dios, esto es algo fundamental, pues lógicamente esa persona niega ser un creyente. Creer en las cosas fundamentales de la palabra de Dios son la base de lo que somos en el Señor. Otro ejemplo, en 1 de Juan 1, 8 al 9, dice allí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si alguien deja de creer en que somos pecadores, de que todos somos pecadores, si alguien deja de creer que hay que arrepentirse del pecado, que hay que confesar el pecado al Señor Jesucristo para que nos limpie de pecado y de maldad, si alguien deja de creer en esto que es fundamental, pues lógicamente, dice este texto, el que lo hace, el que deja de creer en esto, dice el pasaje que nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por tanto, dos ejemplos de que no creer en lo fundamental supone decir que uno no es creyente. Un creyente cree en lo fundamental para ser un hijo de Dios. Un creyente siempre debe tener temor de Dios y confiar en que su palabra es el único fundamento de todo cuanto cree y la exclusiva autoridad normativa para su vida. Un creyente es alguien que tiene a la palabra de Dios como la única norma de fe y de conducta. Un creyente no puede creer cosas que no están en la palabra de Dios. No puede actuar o comportarse según normas ajenas a la palabra de Dios. En 1 de Juan 2, 4 al 5 dice el apóstol, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Por tanto, otra verdad fundamental para un creyente auténtico es tener a la Biblia como única norma de fe y conducta. Primera norma que hemos visto, o primera verdad fundamental, solo Cristo es el Salvador, no hay más Salvador que Cristo. Si alguien no cree esto, pues obviamente pues no ha entendido la salvación de Dios. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos sino en Jesucristo. Una verdad fundamental para que alguien pueda ser considerado un creyente. Segunda cosa, que hay que arrepentirse y creer para que ese Salvador sea
nuestro Salvador, para que sea tu Salvador, para que sea mi Salvador, hay que creer y arrepentirse, hay que reconocer el pecado, hay que arrepentirse del pecado, hay que confesar el pecado, todo ello al Señor. Y en tercer lugar, hemos visto que debemos tener a la Biblia como única norma de fe y conducta. Estas tres verdades fundamentales son imprescindibles para que alguien pueda ser considerado creyente. Si alguien no tiene estas tres verdades fundamentales, no puede ser considerado de ninguna manera creyente. Pero también en la frase extraña que dijimos, creyentes incrédulos, en esa frase extraña decimos a continuación que los creyentes, aún los creyentes verdaderos, pueden actuar como incrédulos en algún momento puntual de sus vidas, en el que dejan de creer en alguna enseñanza o promesa divina. En Juan 20, 27, Jesús dijo a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. En ese momento Tomás estaba siendo incrédulo, no estaba siendo creyente. Tomás era un creyente, era un apóstol. Por lo general era un creyente. Pero en ese momento estaba siendo incrédulo. Y Jesús le dice: Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Por tanto, he aquí el porqué de la frase creyentes incrédulos. Tomás es un ejemplo de un creyente que en un momento puntual se está comportando como un incrédulo. Veamos algunas enseñanzas en que los creyentes no creen en algún momento puntual de sus vidas. Primera, que Jesús tiene el control de todo cuanto pasa en sus vidas. Esto es una enseñanza de la Biblia. Ni un pelo cae de nuestra cabeza sin el permiso de Dios. Ni un pajarillo cae sin el permiso de Dios. Todo cuanto pasa en la vida de una persona está bajo el control del Señor. Esto es una enseñanza de la palabra de Dios. Pero en algún momento, un creyente verdadero, puede olvidarse de que Jesús tiene el control de todo cuanto pasa en la vida. Esto le sucedió a Marta y a María. Todos saben que Lázaro enfermó y que posteriormente murió. Después de haber muerto y haber sido enterrado, Jesús apareció. Y en Juan 11, 21 y 32, las hermanas hablaron con Jesús. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Por tanto, ambas hermanas pensaban que Jesús perdió el control de lo que le sucedió a su hermano Lázaro. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esto es un ejemplo de una situación de la vida en la que un creyente actúa con poca fe o con ninguna fe al creer que el Señor ha perdido el control de lo que pasa en la vida de él o de sus seres queridos. Otro ejemplo de enseñanza de la que los creyentes se olvidan y dejan de creer en algún momento es que todo cuanto sucede es para nuestro bien. No solo Dios tiene el control de cuanto pasa, sino que todo cuanto pasa es para nuestro bien. En Mateo 16, 21 al 22, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén
y padecer mucho, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. El Pedro creyente del que hablamos hace unos instantes, que dijo que Jesús era el Cristo, porque el Padre se lo había revelado, ese creyente ahora dice a Jesús: ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y estas palabras de Pedro se refieren a la entrega de la vida de Jesús en la cruz para salvar a la humanidad del pecado. En ninguna manera esto te acontezca. Pedro está oponiéndose a lo que su maestro le ha dicho que va a hacer, ir a la cruz, ir a la muerte, porque no entiende que aquello sea para bien del propio Señor Jesús, ni para bien de él, ni para el bien de los demás. Pedro no entiende que aquella muerte de la que Jesús le habla sea para bien. En ninguna manera esto te acontezca. Comenzó a reconvenirle, es decir, quiso convencerle de que no muriera. Ten compasión de ti, le dijo. Por tanto, cuando alguien no entiende que todo cuanto sucede está bajo el control de Dios, cuando alguien no entiende que todo cuanto sucede es para nuestro bien, en ese momento deja de actuar con fe, deja de tener confianza, esperanza, y se comporta sin fe, con poca fe o incluso con incredulidad. También cuando un creyente actúa sin fe, puede olvidar que Cristo protege y cuida de los suyos en medio de la adversidad. No hay situación difícil para el Señor. No hay situación que Él no pueda controlar, como hemos visto. No hay situación que Él no pueda hacer que derive en nuestro bien. No hay situación en la que Él no nos proteja y cuide. No la hay. En Marcos 4, 38 y 40 se nos dice que Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tiene cuidado de nosotros que perecemos? ¿No tienes cuidado que perecemos? Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En este momento los discípulos no tenían fe, no tenían la suficiente fe. En otra parte les llamará hombres de poca fe. Aquí, por tanto, los discípulos eran creyentes, estaban comportándose como si no fueran creyentes, como incrédulos. Habían olvidado que el Señor protege y cuida a los suyos y que lo hace siempre. Lo habían olvidado. ¿No tienes cuidado de nosotros que perecemos? ¿Por qué razones los creyentes dejan de creer temporalmente en algunas cosas como las que hemos visto? ¿Y qué pueden hacer para no tener ese comportamiento impropio? De los propios textos leídos y de otros, hemos visto que las razones por las que los creyentes dejan de creer temporalmente en algunas cosas es porque se olvidan de creer, de confiar en las promesas.
de Dios. Dios nos ha dado muchísimas promesas, muchísimas. En el caso de los discípulos y relacionado con la resurrección, en Lucas 24, 6 al 8, cuando Jesús resucitó y fueron al sepulcro, se les dijo a las personas que allí estaban: no está aquí, ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Entonces se acordaron. Aquellas mujeres que fueron a la tumba el primer día de la semana encontraron que la tumba estaba vacía y se extrañaron, se entristecieron, se preocuparon porque habían olvidado que el Maestro les había dicho: resucitaré al tercer día. Al olvidarse de las palabras del Señor, al olvidarse de las promesas del Señor, la fe desapareció temporalmente y en su lugar la tristeza, el lloro, la preocupación, en definitiva, la incredulidad. Por tanto, primera causa por la que un creyente puede perder temporalmente la fe: el olvido de las promesas de Dios. En segundo lugar, el miedo a situaciones en las que se considera que el Señor nos ha abandonado. Hay situaciones adversas, difíciles, problemáticas, que pueden llevar a los creyentes a preguntarse: ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? ¿Por qué permite el Señor que me pase esto? ¿Dónde está el Señor? Mateo 8, 24 al 26, se levantó una tempestad tan grande, y aquí la adversidad, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Jesús dormía en la barca, pero dormía. Y sus discípulos dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Cuando un creyente padece un problema o una situación difícil, grave, de peligro, de muerte, de mucha dificultad, él o un ser querido, ese creyente puede pensar: Dios me ha abandonado, Dios no está conmigo, no ha estado conmigo en este momento. Esta situación ha venido sobre mí porque el Señor ha retirado su mirada de mí, su cuidado de mí, porque el Señor está dormido. Y esto le hace al creyente comportarse con poca o ninguna fe. Pero Jesús dijo a sus discípulos: hombres de poca fe. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Jamás el Señor abandona a los suyos. Es cierto que pueden sucedernos cosas difíciles en la vida. Es cierto que pueden levantarse tempestades grandes que cubran la barca de nuestras vidas. Es cierto. Es cierto que puede parecernos que el Señor esté dormido. Es cierto. Pero Él no está perdiendo
cuidado de nosotros, no está dejando de tener cuidado de nosotros en ningún momento. Él puede controlar y controla todas las cosas. Él puede reprender los vientos y al mar y hacer grande bonanza en un instante. Por tanto, es el miedo a que la gracia de Dios nos haya dejado otra de las razones por las que los creyentes dejan de tener fe. También, y en tercer lugar, hay creyentes que necesitan ver para creer. Es decir, necesitan entender racionalmente el porqué y el para qué de las cosas que padecen antes de aceptarlas con fe, con gozo, con paciencia. Hay creyentes que quieren entender, se preguntan: Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿para qué me pasa esto? Se lo preguntan. Y mientras se preguntan aquello desde una actitud racional, olvidan la fe. Al olvidar la fe pierden el gozo, al olvidar la fe actúan sin paciencia. En Juan 20:25 le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás quería ver para creer, entender para confiar. Tristemente, este es el comportamiento de muchos cristianos en los momentos difíciles de la vida. Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy ha sido: no seas incrédulo, sino creyente. Y hemos hablado de los incrédulos y de los creyentes. Todas las personas somos incrédulos por naturaleza, antes de que la luz de la gracia redentora de Dios nos alcance con su poder iluminador de fe. La incredulidad lleva a rechazar la verdad y la salvación de Dios en Cristo. Los creyentes han salido de la ceguera de la incredulidad para creer en Jesús a través de la palabra de Dios, aplicada con poder por el Espíritu Santo. Y hemos hablado también de los creyentes incrédulos. Decimos que los incrédulos creyentes o creyentes incrédulos son primeramente creyentes que creen en muchas cosas fundamentales, imprescindibles para ser salvos e hijos de Dios. Pero también decimos que en algunos momentos puntuales estos creyentes actúan como incrédulos al dejar de creer temporalmente en algunas enseñanzas o promesas divinas. Por alguna de estas razones: el olvido de las promesas del Señor, el miedo a haber sido abandonados por Dios, o el querer entender primero para aceptar y creer después. En Juan 20, 27 al 29, Jesús dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Que Dios te bendiga
y te ayude a ser siempre creyente y no incrédulo. Amén. Cada pensamiento, en toda actitud, lo torcido en mi mente, tráelo a rectitud. Dame un corazón que sepa escuchar. Limpia mis ojos, mi vida, Señor, mis ansiedades y anhelos, mi Dios. Dame un corazón que sepa escuchar. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, que nos enseña la diferencia entre la incredulidad, entre la negación de ti, de la verdad, de tu verdad, del Redentor, y el ser creyentes, el entender y creer que Jesucristo es el Salvador, el confiar plenamente en Él como el único camino a ti, en el tener en Él la vida eterna y el perdón de pecados. Gracias, Señor, porque podemos ser creyentes en tu luz y en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser creyentes siempre, siempre, Señor, en todo tiempo y circunstancia, sabiendo que tú lo controlas todo, que todo lo que sucede en nuestra vida es para bien, que todo tiene un propósito. Ayúdanos, Señor, a creer que todas las cosas, a los que a ti te aman, les ayudan a bien. Ayúdanos, Señor, a no olvidarnos jamás de tus promesas. Ayúdanos también a no tener miedo, a no tener preocupación
por cosas que tú permites con el propósito de ayudarnos, de mostrarnos que estás a nuestro lado, que nunca nos dejas, que nunca nos abandonas, que provees siempre para nosotros, para todo tiempo y circunstancia. Ayúdanos, Señor, a ser creyentes y no incrédulos. Gracias, Señor, también porque has ayudado a Carmen Rosa en su operación, porque se está recuperando en ti, porque está experimentando tu sanidad. Ayúdala, Señor, no solamente en su cuerpo, sino también dale ánimo, gozo, fortaleza. Señor, dale tu consuelo a ella y también a toda su familia. Dale la actitud de fe necesaria para sobrellevar una situación como esta. Gracias también porque estás ayudando a salir del COVID a Patricia y su hija Judith, porque estás ayudando a salir también al padre de Josefina, a Carmen Teresa, a Susana, a Jeremías, a otras personas también que están enfermas o que son mayores. Gracias, Señor. Ayuda a cada uno que te necesita. Líbranos, Señor, de esta pandemia. Líbranos del mal, del maligno, y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.